Belén y Ernesto van a ser los protagonistas de la siguiente historia. Belén, ¿a qué te dedicas? Pues Vendedora de grandes almacenes. vendedora de grandes almacenes. ¿Vende los grandes almacenes? Alguien lo tiene que hacer. ¿Vende de grandes almacenes o vendes en los grandes almacenes? Bien. Grandes almacenes. En el Corte Inglés. Vale. Muy bien. Ernis, ¿tú a qué te dedicas? Acaba de terminar de estudiar. ¿Y qué estudias? Aeroespacial. Aeroespacial. Aeroespaciales. Y nosotros puteando. ¡Qué huevos! Aeroespacial, qué interesante. Muy bien. Dime algo que te produzca fobia, que no soportes, puede ser. Las arañas. Muy bien. No soportas las arañas. ¿Y algo que no te guste de las personas? Las arañas. El mal humor de las personas. Muy bien. Ernis, ¿algo que te produzca fobia? No digas las alturas, pero sí. La ausencia de simetrías y las cúpulas. ¿Algo que te produzca fobia? El horror backward. Entonces, el mar abierto. El mar abierto. El mar abierto. ¿Y las personas? ¿Algo que no te guste de las personas? Que Cabe mucho. hablen mucho. Y algo que resaltaría, tú que eres amiga de ella, ¿no? Dinos algo que tenga, bueno, que destacarías de ella. Piensa mucho. Físico. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? El introspección. físico ya se ve, no hace falta que lo digas. Vamos a decir algo de dentro, más profundo. Sí, es muy generosa. Muy bien, muy bien. ¿Eres amigo de Ernis? Sí, es su hermano. Pues nadie mejor que su hermano para decirnos lo mejor que nos tienes que vender a tu hermano. Se lo tienes que vender a esta mujer. Vale. Entonces, ¿qué es lo mejor de tu hermano? Que es muy listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, se van a conocer en un campamento. ¿Qué tipo de campamento? ¿Es un campamento de adultos, un campamento de trabajo, que también hay? ¿Qué tipo de campamento puede ser? De la marihuana. Pues marihuana. El campamento del cáñamo. El campamento del cáñamo. Va a ser un campamento de cáñamo en donde trabajen, bueno, pues con los cáñamos se pueden hacer un montón de cosas, no solo... Claro. Entonces va a ser un campamento de verano donde se van a conocer Ernis y Belén. Belén trabaja... ¿En dónde es el campamento? En Gandarío. Muy bien. Vamos a irnos al campamento de Gandarío, donde va a haber dos personas que se van a conocer aquí, que van a ser Belén y Ernis. Belén trabaja en unos grandes almacenes. Ernis acaba de acabar la carrera aeroespacial, se dice. Llegó el primero a Saturno. La carrera de aeroespacial es que yo no he vivido con la cosa. Belén, no le gustan las arañas, y no le gustan, ¿qué me queda más? El mal humor de las personas. A Ernis no le gusta el mar abierto y tampoco le gustan las personas que hablan demasiado, que hablan mucho. A Belén lo que destacaríamos de Belén, que es una persona muy generosa, y de Ernis, que es muy listo. Vale, pues ¿alguna cosa más preguntamos o un sueño? Dinos un sueño que tenga algún día en la vida, quiero Viajar en nave espacial. viajar en nave espacial. Ernis, pilotar una. Bueno. Esto fluye, pero esto va a empezar cuando todos y todas digamos 3, 2, 1, ¡intro! Bueno, pues básicamente en este campamento nos encargamos de
Ya sabéis de qué nos encargamos. Ya que... Pues Darío Power. Darío por segundo año consecutivo. Es el mejor campamento botánico ecológico Subvencionado por la España. Junta de Galicia. Sí. Es la mejor mierda que subvenciona la Junta. Bueno, hay multitud de cosas muy complicadas, pero os voy a dar un folleto, ¿vale? Para que lo leáis. Sobre todo no jodáis las plantas. ¿Vale? Y cuando menos te lo esperas, aparece ¡El cogollo! no, el dueño del terreno, ¿vale? El campamento se montó aquí por unos hippies legendarios que le desbrozaron las zonas. Y el pavo desde entonces se compró las fincas y se vino a Ganadío. Lo único que nadie toque Wizard, ¿vale? No le vale una puta mierda. Y la percusión en bajito, ¿vale? Bueno, ¿quién era el pavo que echaba de circuitos y de movidas? Eras tú. Hay una claraboya que no valía ni el baño. Había una pava que sabía vender movidas. ¿Quién era? En Belcor, baño. No, en verano, baño en Belcor. En verano, Belcor, baño. Te pongo dos. ¿Qué más me den, verdad? Sí. Está En cambio, terminante. cuando me dijeron que era de plantas, pensé Está terminante desde prohibido comerse la mercancía. Vale, esto tú tranquila. Soy de plantas. No te que subas. yo trabajo en la tercera. Qué guay. Yo estoy con las hembras, con las machos trabajan otros. Bueno, pues ya sabéis, vosotros dos echaré un cabo mío al... Qué guapo es. A lo poco. Eso es bien. Eso es bien. Yo antes cuando estaba cortada. Pero vosotros dos ocupaos en la movida de la olla. ¿Quieres que te ayude, que haga algo? Que soy muy generosa. Vamos a tratar, ¿no? ¡Una araña! ¡Asesina! Decías que te Pa, pa, llamabas... pa, 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 Con un sujetador lo arreglaré. Gracias. ¿Puedo tararear? Me has sorprendido gratamente. ¿Sabes? La fiesta ni se crea ni se destruye, se transforma en after. Esa frase podría haberla dicho yo. Sí, o paquirrín. Voy a decirle a la jefa que ya he arreglado eso. Vale, yo me quedo aquí sola. Sí, eso... Tendremos esta noche el fuego de... Bueno, más que fuego es el humo del campamento. Creo que hay Pipas. bocadillo de jamón para comer hoy. Te puedo dar el mío si quieres. Mi favorito es el bocadillo de lomo, panceta y queso. Pero gracias. De nada. Pues sí que eres mazo listo, Hostia, Simplemente dos ajustes. Estaba mal descompensado y la simetría a veces es más importante de lo que parece. Eso le dije
Esto no está simétrico. Nada me hizo puto caso. Pues sí, él es mazo listo, más porque te dejo una poco el primer día, ya le limpias el sujetador. Si aprietas esto, tiene wifi. Yo antes de montar un campamento fumeta marihuana en Mandarío, curraba en Cabo Cañaveral. Y no haciendo bambú, ¿sabes? Qué suerte. Cuéntame, ¿cómo era aquello? Era muy duro, tío. Cabo Cañaveral era duro. Había mazo agua, pero era un sitio muy duro. Lo único que tenías eran cohetes, Cohetes. detergente espacial, Detergente espacial. combustible. Combustible. Primera vez que abrí una lata de esa mierda, se acabó mi carrera, tío. Nunca te acerques al combustible espacial. Pero algo recordarás de aquello, puedes dejarlo. ¿Qué recuerdas? Enséñame cómo es Cabo Cañaveral, que deja el caño. Yo era un soldado muy joven. ¡Era un soldado muy joven! Más alto de lo que soy ahora. Encogí con el tiempo. ¿Recuerdas a Miguel López de Alegría? Joder, tengo un póster de él en casa. El cabrón me copió en el examen. Tenía que haber ido yo primero. Era un chavis. Yo resolvía antes todas las fórmulas matemáticas. Y me comía la mierda de la comida de astronautas. ¿Y en las pruebas cómo eras? ¿Cómo eran las pruebas? Lo peor eran las pruebas gravitacionales. Esas. Sí, eso de tener que estar en esas movidas que ruedan mientras haces equilibrios, tío, acabas flotando por toda la ventanilla. Pero mi prueba favorita era la de gravedad cero. ¿La de gravedad cero? Sí, tío. No hay nada en este mundo como follar en gravedad cero. Era la hermana de Miguel López de Alegría. ¡Hola, Cristina! Sí, fue increíble. Es como si lo estuviera viendo. Sí, conste que lo grabé. La pena es que nos cacharon, ¿sabes? Justo en ese momento el presidente estaba haciendo una visita a la nave y bueno, allí estaba yo follándome una becaria. Y por eso te echaron. No. Por eso y por lo de... Fue porque robé combustible espacial. Lo de follarse una becaria es muy habitual en Estados Unidos. Pues en Granadero cero el esperma queda flotando, les pasa. Joder. Sí. ¿Cómo me gustaría ir a Cabo Cañaveral? A mí también, por eso robé el combustible, un condensador. No me digas, ¿tienes eso aquí? Por tener tengo hasta una cédula nuclear y un condensador de flujo porque me aburría Semana Santa. ¿Estás ahí? Si los quieres son tuyos. Gracias. También hay una bici motocross. Si me la arreglas te dejo construirla. Esta de ganar cuatro, ¿sabes? No hagas lo que yo, no cometas mis errores. No lo haré. Folla gravedad cero, pero no te lleves el mundo. Gracias. De nada, muchachos, ya ves, la gente que hablamos mucho también tenemos algo positivo. Pues sí, chicas. Cuéntanos más. ¿Cómo es? Pues la claraboya estaba ahí estropeada, ¿no? Y entonces hizo clonking. Y arregló con mi sujetador la claraboya. Sí, siempre ha sido un sueño que me quiten el sujetador para arreglar algo. Has callado, ¿sabes? Pero oculta algo dentro. Sí. Qué bueno. Estaba un poco cerradito y olía un poco a vinagrillo. Dios, por favor. Es lo que tiene el verano y el cáñamo. Y aquí historia tan bonita. Sí, Yo creo que este amor de verano va a ser para toda la vida. deberíamos ir a ver dónde está.
se lo nota. Es que ahora sí sujetando. Es difícil disimular. Vamos, chicas. Sí, vamos contigo. A great light. Y ahora entra la chica. Hola, Ernest. No sabía que estabas aquí. Adiós. Es muy guapo, es todo para ti. Míralo, está muy vivo. Yo quiero... Luego los coros. Esta barba rozará mogollón. Hola, no toques, por favor, estoy haciendo una nave espacial. Una nave espacial. Sí. ¿Te gustan las naves espaciales? Esta sí. Vale. Te diré, esta pieza se llama... Lo siento, se acabó esta pieza. Pero seguramente puedo hacer algo con... tu tanga. Ese siempre ha sido mi segundo sueño. Down, 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 down. Se enamorado y en la nave juntos los dos. Solo Belén y Ernest van a volar juntos. Nosotras no, solo Y fin de impro. Qué bonita historia. Qué bonito. Quedaron frases maravillosas de sabiduría popular como el mineralismo va a llegar. O mellor xogador do mundo é Lucas Pérez. Amén. Maldito este mundo incomprensivo que denosta a las tías buenas y prefiere a las locas. Eso es un castigo kármico por poner esas movidas. Se quedó en el suelo, ¿veis? Me gustan las alpargatas de mi abuela con orégano. Damas y caballeros, esto ha sido todo en nuestro Summer Camp de este miércoles. El miércoles que viene, otro especial distinto. Pero no vamos a irnos a la americana, vamos a hacer una cosa un poquito más española. Ahí lo dejamos. Si queréis venir, aquí estaremos. Miércoles 27 de julio a las 9:30.